Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Consejos prácticos para una iglesia que está en la línea de batalla. La semana pasada predicábamos apacentando la grey del Señor y lo titulamos así porque el apóstol Pedro escribe a los ancianos, a los pastores de la iglesia, en primer lugar, en el contexto de una iglesia que está siendo perseguida. Incluso aparentemente Dios ha decidido juzgar, según nos hablaba en el final del capítulo 4 de Primera de Pedro, porque decía que es tiempo de que el juicio comience por la iglesia primero. Y luego el apóstol Pedro pasa a hablarles a otra porción de la iglesia, ancianos, y el resto de las ovejas, con el contexto nuevamente de este sufrimiento que ellos van a estar atravesando. Llegamos al versículo 4 y hablamos que el llamado pastoral, el cuidado de las ovejas, es un privilegio enorme, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad los que ostentamos estar en esta posición. El privilegio tiene que ver con el hecho de que el Dios de los cielos te llame a cuidar ovejas, que su hijo lavó con su sangre, y la responsabilidad que tiene que ver con esta situación es que precisamente es el hecho de que Él confíe en nosotros las vidas que son compradas y lavadas a precio de sangre, que son vidas que Él compró y que son de Él y que le pertenecen a Él. Así es que es una responsabilidad que Él haya decidido confiar en nosotros. Pero por otra parte, el ser una oveja del redil de ese Dios que lavó y compró a precio de su hijo, de su sangre de su hijo, que cuando se encarnó su hijo, entregó su vida y al mismo tiempo y de la misma manera, un privilegio es sin medidas y una responsabilidad por el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario por cada oveja, requiere que nosotros, ¿sí? Requiere que nosotros como ovejas del Señor respondamos de una forma que nosotros hemos recibido el llamado a ser hijos de Dios. La salvación que hoy hemos recibido de forma tal que Dios tiene una expectativa mediante la salvación a través de Jesucristo. Dios espera cierto comportamiento de nosotros como ovejas. De hecho, demanda cierto comportamiento de nosotros de tal forma que nosotros podamos vestirnos del nuevo hombre, de vestirnos del viejo hombre, ¿sí? Así es que las enseñanzas que siguen son para toda la iglesia, lo que les voy a comentar hoy, pero adquiere una connotación especial para este tiempo de dolor y sufrimiento y persecución, que en medio del cual estaban estos hermanos a quienes fue originalmente dirigida esta carta. Ellos estaban atravesando cierto sufrimiento, cierto dolor y persecución. Las enseñanzas son para todos los tiempos, pero en este tiempo en particular, estos hermanos, necesitaban estar aún más apercibidos en medio de las dificultades donde se encontraban ellos y requerían un entendimiento especial, espiritual y confortamiento de la palabra de Dios. Así es que leamos Primera de Pedro capítulo 5 del 5 al 11. Dice de esta manera: igualmente, o a ver si la puedes poner en la versión Reina Valera, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Estas son las palabras de cierre del apóstol Pedro. Este es en esta primera carta a estos hermanos que les estaba comentando. Como dijimos, ellos ya perseguidos, en un punto ya dispersos en muchas regiones alrededor de Jerusalén, de Samaria, de Judea. Él tiene recomendaciones, consejos especiales, no solamente para aquellos hermanos, sino también para hoy, para nosotros en este tiempo. Pero él, el apóstol, tiene que hablarles como miembros de una iglesia, la iglesia de Cristo, y por tanto yo he titulado Consejos prácticos para una iglesia que está en la línea de batalla. Y Pedro le ha hablado a los ancianos de esos grupos dispersos al comienzo del capítulo 5, les ha dicho los privilegiados que son de haber sido llamados a cuidar de la familia de Dios. Les ha dejado ver también la enorme responsabilidad, la carga que implica llevar a cabo dicho llamado. Y ahora él se dirige a los más jóvenes. Y en el contexto que él está hablando, y creo que ningún académico o teólogo piensa que él está hablando a personas jóvenes cronológicamente simplemente, sino que le está hablando al resto de la iglesia, porque en el contexto del primer siglo, todo probabilidad había que aquellos que eran ancianos, pastores de la iglesia, eran al mismo tiempo los de mayor edad, los de mayor sabiduría, los de mayor carácter, los de mayor respeto, los de mayor reconocimiento en ese momento. Y por tanto, este es un mensaje al resto de ustedes, como diciendo, ustedes jóvenes, o sea, ustedes todo el resto de la iglesia. Y en primer lugar, él nos llama a someternos al liderazgo de la iglesia. Así es que, consejo número 1, en el versículo 5 del capítulo 5, en 5a, consejo número 1 es someterse. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, o sea, sujetarse, ¿sí? Estar sujetos. Ese llamado creo que ha sido un llamado no bien entendido, y menciono eso porque esta generación, a partir del año 1960, ha sido caracterizada en el mundo secular como una generación de independencia, de rebelión, de egocentrismo, de individualismo. La frase de la década de los 70 era cuestiona la autoridad. Esa era la frase de los 70. El autor de los Hebreos nos ayuda a entender lo que Pedro nos está diciendo. Y lo que Pedro está diciendo es: sométanse a sus líderes, a sus ancianos. El autor de los Hebreos escribe en el capítulo 13, en su versículo 17, que dice de esta manera: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Y cuál es el beneficio de esto, de lo que está diciendo el autor de los Hebreos? Dice, ¿cuál es el beneficio? Dice, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así es que ya en pasajes anteriores, Pedro había hablado de la necesidad de que los ciudadanos se sometieran a los gobiernos. ¿Se acuerdan de ello? De que los esclavos se sometieran a sus amos.
de que las esposas se sometieran a sus esposos. Y ahora está diciendo que los miembros de la iglesia, ¿sí?, se sometan a sus líderes. El autor del libro de los Hebreos está ayudándonos a entender a las ovejas, ayudándonos a entender que nuestro comportamiento o cómo debería de ser nuestro comportamiento. Uno que lleve a sus líderes a ejercer su trabajo sin queja, ¿sí? Cuando haya reemplazo de la queja por el gozo, ¿sí? Y le dice cuál es la razón por el cual no debe haber queja, sino porque dice, porque esto no es provechoso. El apóstol Pedro está diciéndonos que el diseño de Dios siempre ha sido que la sujeción de unos con el otro, ¿sí? Y es parte del diseño de Dios esto. Aunque entendamos que a veces no funciona, porque en este mundo caído, y nosotros somos personas caídas, pero por eso no deja de ser mi diseño, hermanos. Y entonces él dice al resto de la iglesia, sométanse a sus líderes. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Verdad? El consejo número 2, y lo encontramos en el versículo 5b, ¿sí? Y el consejo número 2 tiene que ver con lo que asimismo voy a leer. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, que el consejo número 2 tiene que ser que tengamos ser sumisos los unos a los otros. Todo cuando habla todos, incluye pastores, también revístanse de humildad en su trato mutuo. Entonces el consejo número 2 tiene que ver con la humildad. Algo que resalta y que es el llamado a la humildad permea en toda la escritura, hermanos. Y si se dan cuenta, la ausencia de la humildad muchas veces es el origen de todo el problema en que nosotros como humanos nos enredamos. El orgullo de la criatura, pero luego encontramos el gran ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2, quien era igual a Dios, dice allí, y no consideró ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, él dice. De manera que si este es el modelo que Cristo nos ha dejado, entonces lo que tenemos que seguir es imitar este modelo de la humildad. Alguien dijo que de la misma manera que las enfermedades son tratables, pero nunca curables, de esa misma forma el orgullo es tratable, pero nunca completamente removible del cuerpo de la persona. El orgullo es un mal que resiste el tratamiento, hermanos. Y agrega este autor que el orgullo no se percata de su pecado. Si alguien le señala su pecado, el orgulloso, pelea o apela a una circunstancia especial, a un malentendido, y siempre va a tener excusas sobre su pecado. Así es que por otra parte dice un misionero que si pudiera escoger 2 frases que pudieran cultivar el crecimiento espiritual de las personas, serían estas 2. Una es no sé, que habla de la humildad, y la otra sería lo siento, para admitir que te has equivocado o que has cometido un error. Yo estaría de acuerdo que estas 2 frases son importantes, pero la palabra lo siento es tan rutinario, tan común dentro del desarrollo humano, que hasta nosotros decimos I'm sorry, ¿no? Sorry, ¿no? Lo siento. Pero cuando te han ofendido o simplemente no te han respetado, independientemente que yo sepa que te ofendí o no, ese simple hecho, la frase bíblica más bien debería de ser, en vez de que lo siento, debería de ser perdóname, la frase bíblica, ¿sí? Cuando hay humildad, precisamente hay el reconocimiento de la ofensa hacia la otra persona y es respondida bíblicamente hacia el perdón, perdóname.
Pero mi dificultad, hermanos, para pedir perdón está directamente relacionado a mi grado de orgullo. La humildad diríamos que es la reina de las virtudes. Bueno, dirían algunos que es el amor, pero chequen que Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Él no dijo aprender de mí a amar porque el amar no se enseña, hermano. El amar es algo que se crece con un corazón humilde. Es algo que crece cuando hay humildad hacia que yo pueda amar a las personas, cuando hay humildad. La humildad facilita perdonar. La humildad facilita olvidar. ¿Sí se han dado cuenta de eso, hermanos? Que la humildad facilita olvidar. La humildad facilita la comunicación. La humildad facilita dejar atrás el pasado. Facilita el poder seguir relacionándonos. ¿Sí se han dado cuenta de eso, hermanos? Que cuando hay humildad en su vida, entonces facilita relacionarte con las demás personas. La humildad facilita la sumisión. Por eso es que dice, sométanse a sus ancianos, a sus líderes. La humildad es como el conducto para que corra ese sometimiento, ¿sí? La humildad rara vez se ofende, pero con mucha facilidad perdona cuando hay humildad. La humildad es como Cristo y el orgullo es como Pedro, o quizás es como la humildad es Cristo y el orgullo somos nosotros. La humildad, dice la Biblia, que perdona 70 veces 7, pero el orgullo recuerda 70 veces 7. El orgullo corta la oreja en el huerto de Getsemaní, hay Pedro, ¿no? La humildad sana la oreja que cortó Pedro. El orgullo te niega hasta 3 veces en una noche, como le pasó al apóstol Pedro, después de haber afirmado horas antes de que nunca lo haría, aunque todos los demás te negaran, así lo dijo Pedro, yo jamás te negaré. Y la humildad, ¿saben qué hace? Te restaura 3 veces después de que tú hayas negado tras 3. El orgullo es hipócrita y aparenta ser una cosa que no es, y por eso Pablo tuvo que desenmascarar a Pedro en un momento dado, cuando tuvo un encuentro con él, y le declaró y le dijo, Pedro, ¿por qué te estás allí ocultando? ¿Por qué cuando no hay cristianos, entonces tú te sientas a comer con los gentiles, y cuando hay cristianos, entonces tú te apartas de allí y eres hipócrita, Pedro? ¿Sí? La humildad, hermanos, es veraz y es transparente. Todas estas razones por las cuales tú y yo deberíamos cultivar la humildad es precisamente porque hay un llamado en este pasaje, ¿no? Hay un llamado a la sumisión, que fue primero el consejo, ¿no? Requiere la humildad, y ahora el consejo 2 se nos pide que nos humillemos y exhibamos de esa humildad con el trato unos con otros, como si no hubiera otra razón y solamente existiera esta otra. Es que sigue en el mismo versículo, en la parte 5:3, que sería suficiente. ¿Por qué, hermanos? Porque en el 5:3, versículo 5, en la sección 3 de dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es, si no hubieran las otras dos, de la humildad, de llevarnos unos a otros, ¿no? De ser sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, ¿sí? Sujetarse. Si no existieran esos, ¿por qué ahora yo lo debería de hacer precisamente y sería suficiente? Porque Dios resiste a los soberbios. O sea, ¿por qué debo de tener humildad? ¿Por qué debo de rechazar el orgullo? ¿Debo de rechazar la soberbia? Porque Dios me va a resistir. Ahora piensa por un momento. La omnipotencia de Dios se opone a los soberbios, hermanos. El orgullo que existe dentro de nosotros. Y la razón por la que Pedro está enseñando a esta iglesia a ser humilde
Bueno, hay dos formas de cómo enseñarle a una iglesia que está pasando por aprietos y dificultades. La primera es hablarles de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios. Y la segunda, hay una forma que tú puedes enseñarle al creyente a pasar por las dificultades y tienen que ver con la conducta, con el comportamiento y con la reacción ante las dificultades. Y Pedro les está diciendo, la mejor forma que ustedes pueden pasar la tribulación y la persecución es cultivando precisamente ¿qué? La humildad. Porque de lo contrario, por el orgullo van a hacer que entre ustedes estén divididos. Imagínense una iglesia que está pasando por la persecución que esté dividida. O hasta peor, si esa humildad no existe, ustedes no solamente van a tener la opresión del Imperio Romano, ¿sí? En contra, ustedes van a tener a Dios en contra, porque dice al final del versículo 5 que Dios resiste a los soberbios. Cuando no hay humildad, Dios va a resistir a los soberbios. Entonces, imagínense, no solamente tenemos el conflicto externo de que yo tengo allí el sometimiento del pecado, de muchas cosas, sino que ahora Dios, por resistir, por no haber humildad, por no recaer hacia el perdón, hacia la misericordia de Dios, ahora no solamente tenemos en contra el Imperio Romano, que diríamos que sería el pecado, sino que ahora tenemos en contra a Dios, porque Dios nos va a resistir. Consejo número 3, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Los primeros 3 consejos, si se dan cuenta, están relacionados directamente a la humildad. La primera es someterse, la segunda es la humildad y la tercera es la humillación. Si se dan cuenta, tienen que ver con la humildad, están relacionados. Dios ha orquestado la historia de este mundo conforme a sus consejos sabios, de acuerdo a su voluntad soberana, en conformidad con su poder infinito, hermanos. Nosotros frecuentemente decimos, Dios quita y pone, y podemos ver eso y podemos estar dispuestos a aceptarlo con mucha facilidad cuando Dios permite que no tengas trabajo o te corran del trabajo. Dios así lo quiso, Dios así lo dispuso. Pero cuando comenzamos a pensar que Dios ha orquestado igualmente mi vida de la manera que me está resultando en este momento, entonces comienza la ira, la queja, comienza la ingratitud a lo que Dios ha dispuesto, y eso en la Biblia se llama rebelión. El Dios que dijo en un momento dado al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que le dijo, comerás hierba con las bestias del campo por 7 años, hasta que reconozcas al Altísimo, hasta que reconozcas que ese Dios altísimo reina sobre todos los reinos de los hombres. Es el mismo Dios que gobierna sobre cada uno de nuestras vidas. Y lo que Pedro nos está ayudando, ahora nos ayuda a entender, es preferible en su momento dado humillarte bajo la poderosa mano de Dios, a esperar que Él tenga que ser la persona que te humille a ti y no a mí, ¿no? Muchas veces pensamos así, ¿no? O sea, tenemos que, de otra manera, tener la aceptación de las circunstancias de nuestra vida de una forma agradecida. Es la forma sabia de vivir. Hace rato comentaban, ¿cuántos tienen necesidades? Y yo veo que muchas personas suben necesidades, pero nunca suben agradecimientos.
porque estamos más enfrascados, estamos más relacionados con las dificultades, con las necesidades de este mundo, que con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Como decía Rogelio, ¿no? Suban sus agradecimientos, suban sus peticiones, pero de verdad que nunca he visto que alguien suba un agradecimiento de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque precisamente estamos envueltos más en la carne, estamos envueltos más en la forma de vivir de este mundo, que si no tenemos para esto, ya pedimos necesidad, que si no tenemos para aquello, ya tenemos necesidad, que si ya no tenemos, pero ¿por qué no dices gracias Dios porque me diste el alimento el día de hoy? Gracias Dios porque me diste de desayunar, de comer, de cenar, porque me diste un techo donde refugiarme. Y ahorita que estamos en las lluvias, ¿verdad? José no se enojó cuando fue vendido como esclavo. Más bien él calmó la agitación de sus hermanos, que pensaban que él se iba a vengar de pronto. Y él dijo, miren, lo que ustedes hicieron y lo hicieron pecaminosamente, lo hicieron por mal, Dios lo permitió para bien. Y el razonamiento de José llenó de paz a sus hermanos cuando les comentó esto. Y ahora en el Nuevo Testamento, en pensamiento paulino, dice en Romanos 8:29, que todo lo bueno, y no solamente lo bueno, sino aún lo malo, Dios lo transforma con un propósito eterno. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. José en todo momento vio la mano poderosa de Dios que estaba atrás de todos los eventos que él tenía. De igual Job no se irritó cuando Dios permitió que 10 hijos murieran en una sola noche. ¿Te imaginas eso? Que en una sola noche 10 de tus hijos murieran. Sobre todo si tú no te has enterado detrás de escena que la razón por la cual ocurrió fue porque Satanás fue y desafió a Dios con la vida de Job. Y Dios le permitió a Satanás para que lo hiciera. En cambio, la esposa de Job se irritó y le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. La respuesta al final ya la sabes, ¿no? Que lo que dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la forma sabia de vivir ante las circunstancias, hermanos. ¿Recuerdas Oseas? Oseas se irritó cuando Dios le dijo que se casara con una prostituta. Y sobre todo, él tomó a Gomer, se la llevó a su casa y ella se regresó a la prostitución y Dios le dice a Oseas, ve y búscala otra vez. Él no se molestó. Él dijo, él sabe lo que hace, o sea, él sabe Dios lo que hace. Todos los ya mencionados se humillaron bajo la mano poderosa de Dios, hermanos. Y solo aquellos que se humillan ante su mano poderosa serán restaurados y su gracia y por su gracia. Hasta ese entonces, nosotros permanecemos heridos, debilitados y desesperanzados cuando no precisamente nos humillamos ante esa mano poderosa. Cuando no permitimos que esa gracia, que es sobre gracia, esté operando en nuestras vidas, entonces cada vez que me llegue una situación difícil a mi vida, entonces me herirá esa situación, me va a debilitar y me va a quitar la paz y me va a traer desesperanza a mi vida. Si es que con esto pasemos al consejo 4, que es en el versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Porque él, o sea, Cristo, tiene cuidado de vosotros, ¿sí? En medio de esta agitación, persecución, claro que hay un motivo humano de ansiedad, yo lo entiendo, y yo lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Dios no es ignorante de eso. Dios es quien lo está de una manera permitiendo, ¿sí?
y Él toma de una manera tu ansiedad, por así decirlo. Así es que nosotros tenemos que quitarlo de lo que está en esta carga en nuestros hombros. Pongámoslo a Dios y ahí mismo después que Él te da el mandato y Él te dice por qué, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pero ¿por qué? Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él te dice el por qué. Este es un llamado a la preocupación. La preocupación usualmente es un pecado continuo en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque la preocupación por lo cual a mí me acontece, en cierta manera, cuestiona la omnisciencia de Dios. Por eso es que yo le llamo a esto pecado, el tener tanta preocupación. Ocúpate en las cosas, sí, pero ya preocuparte ya llega un momento donde tú dices, Dios ya toma el control tuya, ya no puedo yo ir más para allá. Así es que toma la preocupación. ¿Por qué? Porque esta preocupación cuestiona la omnisciencia de Dios. Es como decirle a Dios, tú no estás al tanto de lo que a mí me está pasando. Yo no creo que entiendas los detalles de mi dolor, ¿sí? Otra parte, otro concepto, mi preocupación cuestiona la sabiduría de Dios. Cuestiona la sabiduría de Dios. Porque es una forma de decirle a Dios, ¿sabes? Que si yo pudiera orquestar mi vida, ¿sabes que yo lo haría mejor que tú? Y cuestiona precisamente la sabiduría de Dios. Y la verdad, hermanos, nosotros no sabemos nada respecto a lo que es mejor para nosotros. Mi preocupación también cuestiona el poder de Dios. Quizás entiendas qué tan bondadoso es Dios, quizás sepas lo que es amoroso Dios, pero la verdad muchas veces nosotros decimos con nuestra preocupación, creo que no entiendes lo que yo estoy atravesando. Creo que no tiene suficiente poder para cambiar mi preocupación, para traer solución a mi problema y precisamente tengo esa preocupación. Entonces, mi preocupación también cuestiona el poder de Dios. En resumen, hermanos, dice el apóstol Pablo en el versículo 7 al final, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de ustedes, dice Pedro. La preocupación, la ansiedad, no cambia nada. ¿O a ustedes les ha cambiado la preocupación o la ansiedad? ¿Les ha cambiado la situación, hermanos? ¿Verdad que no? Si este grupo de cristianos al cual se dirigió Pedro inicialmente, que eran perseguidos, encima de la persecución, van a vivir ansiosos, van a vivir preocupados, se van a morir de la preocupación antes que de la persecución por la que ellos estaban teniendo. Así es que Pedro les dice, a ver, pongan un alto a esto, no se preocupen, echen fuera la ansiedad, porque Él cuida de nosotros, echando vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él ya llevó todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades en la cruz del Calvario, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mi preocupación, hermanos, está directamente relacionada a mi confianza en Dios. A mayor confianza en la soberanía de Dios, le da el derecho a Dios que Él tiene como soberano. La autoridad de Dios que Dios tiene sobre las cosas, de hacer todo lo que Él le plazca, como dice el salmista en el Salmo 115, Dios está en los cielos y Él hace lo que le place más bien. A mayor confianza, mayor va a ser siempre mi gratitud, mi grado también de paz que yo llegue a tener con Dios. Hasta el punto que la paz, que es tan extraordinaria, como decía el apóstol Pablo, que trasciende todo entendimiento, una paz que sobrepasa
que trasciende mi entendimiento, que de repente yo me encuentro en una situación difícil y de repente viene la paz de Dios, que trasciende. Mi preocupación está directamente relacionada a mi conocimiento de Dios. A mayor conocimiento de Dios, a mayor conocimiento de la soberanía de Dios, mientras más conozco a Dios, mientras más conozco su bondad para conmigo, mientras más conozco que Él cuida de nosotros, como lo menciona el apóstol Pedro, más tranquilo yo puedo vivir, hermanos. Mi ansiedad está directamente relacionada a mi deseo de controlar. Mi deseo de controlar me vuelve ansioso. Y esto va para un amigo, Dani, el que administra la página. Dice él, control total. Esa es la palabra de él, control total. Así es que cuando quieras tener ese control, verdaderamente se va a volver en ti una ansiedad. Le ponemos cerca a todos lados. Por ejemplo, véanme aquí. Si yo quiero que no se salga de este lado derecho de mí, entonces yo le pongo una tabla o algo para que no se desborde. Pero por otra parte, el lado izquierdo también se quiere desbordar y también pongo algo así. Y luego veo que el peso va a estar muy fuerte, entonces le pongo un soporte abajo. Pero luego pienso que le va a caer acá arriba, le pongo otro soporte arriba, ¿sí? Mientras menos quiera yo controlar las cosas, hermanos, porque entiendo que Dios, ¿qué dice la Biblia aquí? Tiene el control, mayor va a ser mi tranquilidad. Por eso el versículo 7 dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aunque nosotros pongamos todas las cercas necesarias y queramos controlar todo esto, porque precisamente mi ansiedad va directamente relacionado a querer controlar todo. Entonces vamos a perder nuestra tranquilidad. Así es que entiendo que a partir de la palabra de Dios, que nos dice que yo eche o yo ponga mi ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él me va a traer la tranquilidad. Ahora, mi deseo del control está directamente relacionado a mi inseguridad. Adán y Eva, cuando ellos vivían pegados, no experimentaron ansiedad de ningún tipo, hermanos. Pero cuando ellos se separaron, la inseguridad comenzó. Mientras más lejos yo viva de Dios, más inseguro o más inseguridad experimentaré. Más deseo de controlar yo tengo. Mientras más cerca de Dios yo estoy, más tranquilo yo puedo vivir, reconociendo verdaderamente quién tiene el control, hermanos. Porque aquí dice el versículo 7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿no? O sea, no tiene esa capacidad de mentirnos a nosotros, Dios. No existe en Él esa situación que mienta sobre esto, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Así es que más tranquilo yo pueda estar, pueda yo vivir reconociendo verdaderamente que Él tiene el control de todo esto. Para estos hermanos de la diáspora que estaban en una persecución, que necesitaban entender quién controla la persecución, literalmente hablando, es Dios claramente demostrando que Él había orquestado este tipo de persecución, Dios, y lo revela en toda en la palabra en el Nuevo Testamento, todo esto, que Él estaba haciendo todo eso. Entonces era buen momento de decirles, hey, hermanos, o sea, ustedes están teniendo persecución, pero no tengan ansiedad, no quieran controlar todo, porque es como si estuvieran peleando contra Dios, porque Dios ha orquestado todo esto. En la mañana lo decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que ellos eran siendo perseguidos, incluso sacados de sus casas a rastras, ellos se iban, y dice que mientras se iban, predicaban la palabra de Dios. Ellos publicaban la palabra de Dios. Así es que estos hermanos de la diáspora precisamente estaban en esa persecución y que necesitaban entender quién controla la persecución.
Consejo número 5, y lo encontramos en el versículo 8. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, o sea, estén alertas. Hermanos, nosotros vivimos en una antesala de la eternidad. No sé si le parezca a usted, pero yo lo considero así. Nosotros estamos viviendo en una antesala a la eternidad. No puede ser que vivamos con la falta de seriedad con que muchas personas viven. Estamos en la antesala de una eternidad futura. Ejemplo, es como cuando te van a operar de corazón abierto, ¿no? Y antes de entrar a la sala de cirugía, tú estás allá afuera, sentado, jugando, o estás haciendo otras cosas. No, eso no pasa, hermanos, eso no pasa. Siempre, cuando te van a operar, siempre hay un requerimiento, te tienen en observación, estás concentrado en la operación, te están hablando de la operación, te están poniendo medicamentos y tanta cosa, no estás jugando. Así es que en esta ocasión, el Consejo 5 dice, estén alertas, sean sobrios, hermanos. O sea, no estén jugando, o sea, no estén allí jugando al cristianismo como que sí, como que no, como que a veces me conecto, cuando tengo tiempo me conecto, cuando pues pueda, no. Por eso Pedro llama a esta gente y les dice, ustedes tienen que ser de un espíritu sobrio, ustedes necesitan estar alertas. Pedro les está de una manera convenciendo que es más fácil ser seducido por nuestras propias pasiones y tentaciones propias de esta vida, cuando nuestra actitud a la vida debe de ser de un entrenamiento continuo. Dios no nos llamó a ser entretenidos o entretenedores. Recuerden que Dios nos llamó a ser embajadores de la proclamación del evangelio, del mensaje de salvación. Como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios, ¿sí? No podemos jugar a ser cristianos si todos los días van miles y miles de personas a la condenación eterna. No, tenemos que ser embajadores y llevar el mensaje de salvación. Nosotros no podemos jugar a ser cristianos cuando continuamente hay hijos de Dios que están tropezando y cayendo y deshonrando el nombre de Cristo, hermanos. Dios nos llama a estar en modo alerta aquí. Este adversario supo jugar el rol de la serpiente en el jardín del Edén. Acuérdense, él no rugió, él conversó, él negoció con Eva. Él no trajo una amenaza para nada. Al contrario, le trajo como que una recompensa si ella tomaría de ese fruto. Le trajo una recompensa como diciéndole, o una promesa diciéndole, el día que tú comieres serás igual que Dios. O sea, no le trajo una amenaza, sino él precisamente jugó el rol de serpiente y conversó con Eva. Él trajo una tentación con una aparente buena intención. ¿Cuál era la buena intención de ser igual que Dios? En ese mismo enemigo, detrás de las religiones paganas, en el mundo se ha visto como un ángel de luz, porque así lo dice la palabra de Dios, que él se vestirá como ángel de luz. Incluso el apóstol Pedro dijo, si un ángel viniere y les hablara de otro mensaje que no sea el que yo les mencione, sea anatema. O sea, él se viene y se disfraza como luz. Ha traído información, conocimiento que tiene que ver con otra dimensión y la meditación de muchas otras cosas, ¿no? Paganas espirituales, cosas que te van a llevar a otro plano. Y lo mismo ha pasado con las corrientes filosóficas. Se ha vestido de ángel de luz. Él es como un camaleón. Él cambia de traje. Él, ¿cómo le llaman? Camuflajea, ¿no? Y este concepto precisamente que nosotros entendemos que él cambia de traje,
y entendemos que cuando precisamente estaban pasando estos hermanos por la persecución, ¿quién es el que causaba toda esta persecución? Precisamente el diablo. De paso, usted puede leer en Apocalipsis, donde nos habla de la iglesia de Esmirna, dice que Satanás ha de echar a algunos de ustedes a la cárcel. O sea, no está hablando del imperio romano. Satanás es el que va a echar a algunos presos a la cárcel. O sea, él muchas veces motiva a hacer todo esto, cuestiona a Dios y Dios lo permite, pero con un propósito precisamente, ¿no? Para que nosotros vayamos y como tantos ejemplos les he puesto referente a hermanos que han estado en la cárcel y han predicado la palabra de Dios y se han convertido muchas personas allí por motivo de estar en la cárcel. ¿Quién los echó a la cárcel? Dios no los echó a la cárcel. Dios permitió, pero precisamente con ese propósito de llevar la palabra de Dios. Y vemos como en esta ocasión, ahora nos menciona en el versículo 8 que el diablo como león rugiente, nuestro adversario está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? A él le encanta imitar lo que Cristo está haciendo. El verdadero león es Cristo, porque él es el león de la tribu de Judá. Pero él quiere imitar a ese león, y ahora Pedro está tratando de usar esta imagen para ayudarnos a entender algunas cosas de esto. Como la serpiente nos dejó ver la astucia, lo venenoso de sus mentiras, como ángel de luz le puede engañar a través de un conocimiento místico, pero ahora con esta imagen de un león rugiente, el apóstol Pedro nos quiere comunicar, dada a esta imagen del león, y es que una de las características que el león, cuando él llega a cazar, siempre lo hace de noche. Prefiere cazar de noche. Quizás esa sea la razón por qué la mayoría de la pornografía es de noche. Detrás de ella estoy convencido que está Satanás. Quizás sea porque la mayoría de las cosas inmorales ocurren por la noche. El león, una de las características, es capaz de ser sumamente paciente a la hora de cazar y es capaz de estar por mucho tiempo, horas observando a su próxima víctima. Usualmente las que cazan son las leonas y cuando cazan en manada y así hacen saber su poder. Cuando están con las manadas, ayer lo estaba viendo en Discovery Channel, cuando ellas están en manadas y empiezan a observar a su presa, les causa a su presa pánico. Recording in progress. Les causa a su presa pánico, o sea que se lanzan sobre su presa, que están observando y precisamente a la presa que agarran es a la presa que se queda atrás, a la presa más débil, a la presa quizás la más joven o la más vieja o la que está herida o la que está sola, la que está aislada. Esa es la presa que las leonas prefieren y la atacan y siempre les agarran la yugular para asfixiarlas y de esa manera las matan. Entonces el cristiano que no lee la palabra, que no está orando, que ha decidido retirarse de la manada, nosotros somos redil, pero seguiré usando la idea de león, ¿verdad? Que se está retirando de la manada, que está solo, es una presa fácil, débil, es una presa que ha quedado precisamente expuesto al león rugiente que nos habla aquí. El cristiano que se encuentra en pecado, e inmediatamente lo que viene a la mente de ustedes cuando yo digo pecado, son cosas inmorales. No, hermanos. De cualquier tipo va a ser desde el pecado, cuando el cristiano se encuentra en pecado, va a ser desde la ira, el resentimiento, la falta de perdón, la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera.
va a quedar expuesto a este león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí me llegué a entender, a dar a entender, hermanos, con todo esto? Porque precisamente el león es el que va a hacer esto. Ya les di muchas de las cualidades que quizás pudieran darnos unos tips para que nosotros sepamos que precisamente cuando estemos débiles, cuando no estemos orando, seremos una presa que quedará expuesta a este león rugiente, a ese león que cuando se mueva de esta manera, precisamente nos entre un temor, nos entre un pavor en nosotros y quedemos expuestos precisamente a este león rugiente que anda buscando a quien devorar. Isaías lo ilustra desde su perspectiva. Isaías 59:2, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, Isaías 59:2, dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho que se separen, han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. O sea, ¿qué precisamente es? Las iniquidades. Son sus pecados, como dice Isaías. Pero no es simplemente porque pecaron, porque tú y yo pecamos. Son los pecados, aquí Isaías habla de sus pecados, pero que no han traído arrepentimiento o han faltado el arrepentimiento en el pecado, porque nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo redimidos, por vivir en la carne, aún todavía somos débiles y llegamos a pecar, pero por eso decía Primera de Juan, ¿sí? Si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, el juez justo, para perdonar nuestros pecados. Arrepiéntanse de sus pecados. Básicamente lo que Isaías está diciendo, que Dios se ha hecho esconder su rostro para no escucharnos por las iniquidades. ¿Pero por qué? Porque han permanecido en sus pecados. Es lo que ha hecho que ustedes se separen de Dios, y una vez separado de Dios, Dios ha decidido retirarse también. Ustedes siguen orando, llorando, y Dios decide, no va a escuchar, porque hay falta de arrepentimiento. Estos cristianos que estaban bajo persecución no se podían dar el lujo de vivir en pecado, en diferentes tipos de pecados, ¿no? ¿Por qué? Para que Dios ni siquiera escuchara sus oraciones, y mucho más cuando Dios había dicho versos antes, ¿se acuerdan? Es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. O sea, estos cristianos no se podían dar ese lujo de pecar contra Dios, de tener algún tipo de pecado. Así es que, ¿por qué? Porque iba a comenzar por la casa de Dios el juicio. Así es que hoy pasaremos al consejo número 6 en el versículo 9. El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás puede ser resistido hasta el punto que la palabra nos manda a resistirlo, como ya lo mencionamos. Pero aquí dice al cual resistir firmes en la fe, ¿sí? Cristo lo hizo en el desierto, ¿sí? Y dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Santiago nos dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pedro nos dice, resístanlo firmes en la fe, ¿sí? Resístanlo firmes en la fe. El llamado continuo del cristiano con relación a Satanás precisamente es resístanlo, pero resístanlo de una manera, no es ir a la ofensiva. Eso no nos toca a nosotros. Cristo ya se encargó de
de la ofensa, de ir en contra de él, sino nos dice resistir, estar firmes. Eso es lo que Pedro dice, estando firmes en la fe. Es lo que Pablo también les escribió en un momento dado a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 al 20, hablando sobre la armadura del cristiano. Efesios 6, 10 al 20. Y en 3 versículos dice Pablo, estad firmes, en 3 versículos. De esos 10 versículos. Detrás del llamado estar firmes, hermanos, está la idea de un grupo de soldados a quienes se les ha entregado una posición. Se nos ha entregado una posición conquistada. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Sí? Ahora lo que nos toca a nosotros es preservar esa conquista. ¿Cómo? Te lo dice aquí, estar firmes, al cual resistir firmes en la fe. Ahora, ¿qué significa estar firmes? Bueno, significan varias cosas. Por un lado, puedes comenzar por una posición. ¿Cuál es tu posición? La posición es que estamos en Cristo. ¿Cómo voy a estar firmes? Precisamente en Cristo. Tengo la posición de estar en Cristo. Estamos en Cristo y debe ser una realidad en mi mente. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Eso me da cierto grado de firmeza, ¿sí? La segunda, diríamos, como significado de estar firmes, también es un estado de alerta mental, ¿sí? De no distracción, ¿sí? Bueno, yo soy así, ¿no? Yo entre más concentrado esté, mejor para mí, ¿no? O sea, yo estoy aquí y estoy concentrado en lo que estoy diciendo. Por así decirlo, no te pongas a discutir. Debes estar en un estado de alerta. En ese momento no es algo que tengas que estar jugando. Tienes que tener una concentración. Eso es lo que significa también estar firmes. Es como la esencia de unos soldados que los mandan a una misión y ellos que tienen que estar alertas, pero no solamente tienen que estar alertas físicamente, sino también mentalmente, o sea, dejando atrás una distracción. Y el 3, lo que significa, es un compromiso a no movernos de la verdad, ¿sí? Es cuando el capitán le dice al soldado, al subordinado, quédate aquí, vigila aquí. Y no regresa el capitán y lo ve jugando por allá, ¿no? Lo ve jugando a los soldaditos por allá. O no lo ve y que está por allá. No. Aquí. O sea, no movernos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta. La palabra de Dios. No movernos. Es un compromiso a no movernos de la palabra de Dios. Eso es lo que significa estar firmes. Conociendo mi posición en Cristo, ¿sí? Conociendo también que debo de estar alerta mentalmente, no distracción. Y la tercera es no moverme de la palabra de Dios. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que por tiempo no los leeremos, pero sí apúntenlos, y si ustedes así lo hacen, para que a la brevedad ustedes lo estudien. Por ejemplo, el estar firmes en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Apúntelo nada más, no los vamos a leer. 1 Corintios capítulo 15, 58. Habla sobre la firmeza. 1 Corintios 16, 13 también habla sobre estar firmes. Colosenses 4, 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 15. Y el que sí voy a leer es Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios. Y ahí te dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos llama a la firmeza de otra forma, Santiago. Resistir, firmeza. O sea, estar firme allí, ¿no? ¿A través de qué? De un sometimiento previo a Dios.
No puedes resistir algo que no ha sido fortalecido. Si ahorita te ponen a cargar una pesa, Roger, unas barras de 100 kilos, ¿los aguantarías de primera? Pues no, a lo mejor se te mueve todo, ¿verdad? Pero si tú vas requiriendo un entrenamiento, ¿sí? Un sometimiento a tu coach, ¿no? Y decirte, ¿sabes qué? Mira, así vas a llevar el proceso de esto. Vas a empezar por las mancuernas, ¿no? Vas a empezar por estiramiento y ya, bueno, ya saben el proceso. Bueno, así es esto. ¿Cómo puedes estar firme, la firmeza que habla Santiago? ¿Cómo puedes tú resistir al diablo? Haciéndole caso a tu coach. Y es sometiéndote a Dios. Y dice que cuando nosotros nos sometamos, entonces estaremos firmes para resistir al diablo. Y de pronto el diablo tendrá que huir como lo hizo en el desierto cuando tentó a Jesucristo. ¿Cómo lo venció Jesucristo? A través de la palabra, ¿no? Aviéntate desde el pináculo y ángeles mandarán y te levantarán. No tentarás al Señor tu Dios. Convierta esta piedra en pan y pues creo que tienes poder. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, por todas partes llegó el momento donde dijo Satanás, no puedo, y huyó. Así lo dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y como resultado huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo estar firmes en la práctica, hermanos? Yo tengo que cuidar mis emociones, porque mis emociones dan origen a mis pensamientos, y mis pensamientos dan origen a las acciones. Ayer más o menos hablábamos de eso, ¿verdad, Rosa? Y también tengo que cuidar mis relaciones, porque las malas compañías, dice la Biblia, echan a perder las buenas costumbres. O bueno, la moral, independientemente de la traducción que tú tengas, ¿no? Así es que echan a perder la buena moral. Si queremos estar firmes, yo tengo que ocuparme con temor y temblor de mi salvación, escribió Pablo. Ocuparte de tu salvación y con temor y temblor. Pero, ¿qué implica eso, hermanos? ¿Qué implica ocuparte con temor y temblor de tu salvación? Implica involucrarme en todo lo que tu salvación implica, ¿sí? En todo lo que es la causa de Cristo, en todo lo que tiene que ver con la manera de alimentar mi alma. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que debemos de ocuparnos con temor y temblor de esta salvación tan grande que tenemos. O sea, prácticamente debo de involucrarme en lo que es la causa de Cristo, en lo que va a alimentar precisamente mi alma. Si queremos estar firmes, versículo 5, voy a hacer un pequeño resumen. Si queremos estar firmes, versículo 5a, tenemos que vivir en sumisión a nuestros líderes espirituales. Si vamos a estar firmes, tenemos que revestirnos de humildad, versículo 5b. Si vamos a estar firmes, tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, versículo 6. Si queremos estar firmes, tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de vosotros. Versículo 7. Si queremos estar firmes, tenemos que ser de un espíritu sobrio, o sea, estar alertas, estar firmes. Versículo 8. Lo dije muy rápido, pero después usted tomará notas con más tranquilidad. Tenemos que correr con una perspectiva correcta, hermanos. Y para eso nos lleva al versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo corremos? ¿Cómo deberíamos nosotros correr correctamente? Bajo una perspectiva sabiendo que los mismos padecimientos, fíjense, hace 2000 años que lo escribió el apóstol Pedro,
los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. Hoy por hoy, nosotros tenemos algún tipo de padecimiento. Algún tipo tenemos nosotros. Entonces, ¿qué nos lleva? En otras palabras, mis sufrimientos, mis persecuciones, yo no soy el único que las tengo. Hay muchos y muchas maneras diríamos hoy, por la pandemia, por las enfermedades terminales que se llegan a suceder, por catástrofes, por ejemplo, este edificio en Miami que se cayó, se desplomó, creo que como 150 personas murieron. O sea, hay muchas cuestiones de sufrimiento, ¿sí? No somos los únicos, hermanos. Así es que esto nos va a llevar precisamente a resistir, estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todo el mundo. No soy el único que padezco, no soy la única forma en que yo padezco. Hay muchas formas de padecer, ¿no? Persecuciones, enfermedades, decatondes, muchas cosas. Consejo número 7 y final. Voy a mencionar algo que extraje de un autor, literalmente hablando, y hablando del sufrimiento, este autor, y dice de esta manera: recuerda que tu sufrimiento no ocurre separado de Dios, que tu sufrimiento es justamente el camino que te conduce a la gloria eterna, y que dicho camino está revestido, pavimentado por la gracia de Dios, la cual te es suficiente. Por ella te perfecciona en la debilidad de tal manera que cuando eres débil, como decía el apóstol Pablo, entonces eres fuerte. Versículo 10, vea lo que dice. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo Dios de gracia, esa es la gracia que te acompaña, esa es la gracia que te va a llevar a la gloria eterna, ¿sí? Esa gracia está allí con la intención de ¿qué, hermanos? Perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Es la gracia de Dios que te acompaña, ¿sí? Son 4 verbos y 4 verbos, diríamos así, poderosos. Escriba ahí 4 verbos poderosos, 4 verbos poderosos, prometedores, protectores y promotores. Estos 4 verbos. ¿Por qué te digo que son poderosos estos verbos? Porque hablan de Dios, son poderosos y Él es todopoderoso. ¿Por qué prometedores? Porque me recuerdan sus promesas de Dios, que estaría con nosotros, porque dice que Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué protectores? Porque cuidan de mi fe para que no me enfríe, ¿sí? O sea, cuidan de mi fe, por eso son protectores. ¿Y por qué son promotores estos verbos? Porque precisamente cultivan mi fe. Van a cultivar mi fe cada día que yo lea la palabra de Dios. Después de que hayas padecido por un poco de tiempo, o sea, van a cultivarme, y me dice allí que cultiva este tiempo de persecución, de padecimiento. Dice, me va a perfeccionar, me va a afirmar, me va a fortalecer y me va a establecer. Lo que Dios está diciendo es y que le está diciendo a Satanás, te voy a dar permiso para que persigas a mi iglesia. Y mientras eso pasa, voy a separar a las ovejas de los cabritos. En cuanto a ti, hermano como oveja, la misma persecución que está haciendo en ti,
Dios te dice, lo que pretendo con eso es perfeccionarte. A la vez voy a eliminar todas tus impurezas. Yo pretendo afirmarte de manera que tu confianza en mí crezca. Yo pretendo fortalecerte de manera que tus temores se vayan yendo hasta que al final del día desaparezcan por completo. Yo te voy a establecer de tal forma que jamás podrás ser movido de aquí para allá como las olas del viento, como dice. Así es que tenemos garantías estas, que Dios nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a perfeccionar y nos va a establecer en la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de tener temor nosotros? Y ante esta realidad, Pedro entra en un extremo a otro y entra a una doxología breve, pero necesaria. En el versículo 11, usted puede leer: a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una forma de darle gloria a Dios. Si Dios, diría un autor, desplegó su gloria en la creación y lo piensa hacer otra vez en la recreación al final de la redención, si el Hijo de Dios desplegó su gloria en la crucifixión, y si el Espíritu Santo desplegó su gloria en el día que te levantó a ti, que me levantó a mí de la muerte espiritual y nos dio vida, entonces nuestro llamado, nuestro compromiso, el mío, es desplegar su gloria en las peores circunstancias de mi vida, hermano. ¿Sí? Si vas a ser agradecido con Dios, porque si Dios no hubiera intervenido en nuestra vida, ¿qué seríamos nosotros, hermanos? ¿Tú sabes, tú y yo, qué fuéramos en ese momento? Porque probablemente fuéramos peor de lo que nos imaginamos nosotros. Y al mismo tiempo, tenemos una idea de lo que vamos a llegar a ser, precisamente porque Dios ha intervenido en desplegar su gloria, y es una forma de darle gloria a Dios. Entonces, nuestro compromiso, nuestro, hermanos, es desplegar, es como abrir una sombrilla cuando está, ¿verdad? Es abrir una sombrilla y se abre y se deja manifestar ese cubrimiento sobre tu vida. Entonces es nuestro compromiso desplegar así su gloria y convertir su gloria a aquello que ha sido soportado en medio del sufrimiento y en medio del dolor, hermanos. Es por eso les decía yo a un principio, ¿cuántos de nosotros damos gloria a Dios por lo que tenemos? Porque hoy desayuné, por cosas tan sencillas que ahora en la actualidad, hermanos, ya se ven tan rutinarias, se ven tan básicas que, ay, ¿yo cómo voy a subir que gracias Dios por este nuevo día? ¿Cómo voy a subir yo? Gracias Dios porque nos dices de comer el día de hoy. Ay, ¿cómo me voy a ver muy ridículo si subo desplegando la gloria y convertir esa gloria, ese dolor, ese sufrimiento? ¿Cómo voy a subirlo y convertirlo en gloria en Dios? Hermanos, gracias a Dios porque estoy enfermo, pero he sentido la fortaleza de Dios inmensamente en mi vida. ¿Sabe que necesitamos hoy por hoy esa inyección en nuestras vidas? Hay una historia durante la época de la Reforma del siglo XVI. Dos predicadores de Inglaterra, uno fue Hugo Latimer y el otro Nicholas Ryler. Los dos fueron quemados en la hoguera el mismo día. Lo pueden buscar por YouTube, ahí, la historia de estos dos. Hugo Latimer, Nicholas Ryler, los dos fueron quemados en la hoguera el mismo día, 16 de octubre de 1555. Después de pasar 18 meses en una celda en la torre, Latimer y Ryler se encontraron en una hoguera en Oxford. ¿Sí? Los dos hombres hablaron y oraron juntos antes de ser atados por el herrero a la madera.
Y Ryler fue el primero en consolar a su amigo y le dijo: ten ánimo, hermano, porque Dios aliviará la furia de la llama y nos fortalecerá para sufrirla. Mientras la leña se incendiaba debajo de ellos, ya en sus pies, siguió el turno de Laimer, ¿no? Y le dijo, y empezó Laimer: tenga confianza, maestro Ryler. Tengamos valor. En este día encenderemos una vela en Inglaterra, que por la gracia de Dios confío que jamás se apagará. 3 años más tarde, bueno, ellos fueron quemados, ¿no? 3 años más tarde, la reina María murió, quien fue responsable de la persecución, y el reinado pasó a su media hermana Elizabeth, una reina protestante. La vela de Laimer y Ryler estalló y se convirtió, esa llama, esa vela, se convirtió en una antorcha en Inglaterra. Y le dijo: ten ánimo, Ryler, ten ánimo, Laimer. La mano de Dios está detrás del fuego y de la leña. No estamos solos, estamos supervisados y cuidados y designados para arder, para que el resto del mundo arda por la verdad que hoy nosotros ardemos. Imagínense, o sea, ¿qué tan fuerte es esto? ¿Qué tan fuerte es mi dolor? ¿Qué tan fuerte es mi escasez? ¿Qué tan fuertes son mis dolencias? Si ellos tuvieron la mentalidad en ese momento de decir: ten ánimo, Ryler, ten ánimo, Laimer. Esa mano poderosa de Dios está atrás de todo esto. Él ha orquestado todo esto. No estamos solos, estamos supervisados por aquel Dios soberano y poderoso. Estamos siendo cuidados y fuimos designados para arder. No, es otro mundo esto, hermanos. Es otra mentalidad. Es no tener ya la mentalidad en esa tierra. Ellos ya estaban en esa gloria celestial, hermanos. Ellos ya estaban en ese punto de decir: Dios, estamos allí. Por eso es que el tema de hoy es consejos prácticos para una iglesia en la línea de batalla. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.